Buenos días hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más para este espacio en Canal 42, Enlazando tu vida con Dios. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente a ustedes y que siempre el poder de Dios, la misericordia de Dios y todo lo que Dios quiera para con nosotros sea abundante en nuestras vidas. Gracias a Dios por este espacio y gracias a Dios porque siempre nos da la potestad y la bendición de poder eh, recibir de sus bendiciones, recibir de su poder, recibir de su misericordia. Oremos antes de poder hablar un poco de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por toda tu bendición, porque tú nos permites, Señor mi Dios, alabarte, bendecirte, adorarte. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor mi Dios, a ti presentarnos ante ti, Señor mi Dios. Venir y darte las gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Me puse a pensar una vez en qué momento nosotros le damos gracias a Dios por toda su magnificencia, por toda su misericordia, por toda su bondad. ¿En qué momento? O sea, que debemos estar muy bien económicamente, muy bien acomodadamente, debemos de estar muy bien con los bienes, o en un momento debemos de estar muy mal, eh, como les digo yo, con limitaciones, con problemas económicos, para recordarnos de que Dios debe de existir en nuestra vida. ¿De qué forma nosotros nos podemos presentar delante de Dios y darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da? Yo me recuerdo cuando Moisés pues lo tenía todo y Dios lo lleva a un desierto y desde ahí es donde él comienza a conocer más a Dios. O sea que nosotros tenemos que estar entonces en un desierto, debemos de estar nosotros en un problema o una situación, en un terreno tan hostil para que nosotros podamos entender qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Dios llama a Moisés cuando Moisés está en el desierto. Se le presenta ahí, porque no se le presentó cuando él estaba en la realeza de Egipto, cuando él estaba bien económicamente, se podría decir, tenía bienes, tenía poder político, él era quien ahí. Pero llega un momento en que Dios le dice, no, vete al desierto y desde ahí yo quiero hablarte. Entonces Moisés obedece, se va al desierto y ahí es donde se le presenta. Y ahí es donde se forma como un buen líder y como una persona, un patriarca que obedece a la voz de Dios. También recordemos cuando Abraham dice que tenía grandes posiciones de ganado, tenía gente a su servicio, era poderoso económicamente. Y también Dios le dice, bueno, no dice abandona todo lo que tienes, sino que dice, ahora despójate. ¿En qué sentido? O vete a otro lugar, donde Él pueda desde su corazón y de lo más profundo de su corazón, poderse desligar de ese apego a la economía, apego al poder, apego a lo que él tenía, el apego para ustedes. Entonces, cuando él decide desapegarse de todo lo que era su mundo y apegarse a Dios, Dios le habla en un momento donde él también va a un desierto donde no va nada. Vamos a ir a una tierra donde yo no conozco. Vamos a ir a un lugar donde ya está habitado por un enemigo. Vamos a ir a un lugar donde tenemos que luchar. O sea, Dios nos dice, yo les prometo esa tierra, pero hay que quitárselas al que lo está habitando. Entonces, en esos momentos es donde Dios le habla a Abraham. Veamos entonces también cuando Job lo tenía todo. O sea, sabemos que al final el todo de Job no eran sus bienes, no eran sus servos, no eran, no era tanto lo que él poseía, sino a quien tenía él dentro de su vida. Era el mismo Dios, ese era su todo. Entonces dejemos de que Dios les comienza a hablar a todos en el lugar donde Él quiere que estén, donde todos se desapeguen de sus bienes, se desapeguen de sus economías, se desapeguen de tantas cosas que es posible que no les venga a ayudar en algo, tan solo nos aleja un poco de Dios. Entonces debemos de ser pobres, debemos de vivir en la miseria. No, no es eso. Es que no es lo que tú tengas alrededor cómodamente, es donde tú pongas tu corazón ahí. Entonces cuando tú no, o sea,
Cuando nosotros no entendemos entonces qué es la voluntad de Dios sobre nosotros y cómo es que Él quiere que nosotros nos entreguemos totalmente a Él, desde la mente, desde el corazón, desde el alma, desde todo nuestro ser, y desapegarnos de todo aquello que sentimos que ese es nuestro mundo. Pero es que nuestro mundo debe ser el amor de Dios. Nuestro mundo debe de ser lo que Dios prepara y crea para nosotros. Y eso me lleva mucho a pensar en lo que es en el Salmo número 139, versículo 8. 139, versículo 8. Salmos 139, versículo 8. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me seguirá tu mano y me asirá tu diestra. Entonces, cuando tenemos estas promesas, cuando sabemos que Dios está con nosotros donde sea, estemos donde estemos, en un desierto o en la cúspide de un logro, o estemos en lo más profundo de la desesperación, ahí está con nosotros. Pero, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros dejamos a Dios como la última opción. Cuando nosotros tenemos algún problema, dejamos a Dios como lo último que nosotros podamos optar como ayuda, como un socorro. Y Dios debería de ser nuestro primer socorro. Dios debería de ser nuestra primera, no una opción, debería de ser nuestra primera mano para que nosotros podamos saber de que es Dios quien nos libra de todo mal, es Dios quien socorre nuestros caminos y es Dios quien es el que va delante de nosotros. No solo delante de nosotros, sino que va sobre nosotros también, porque Él dice, donde quiera que tú vayas, ahí estaré yo. Donde quiera que tú estés, ahí voy a estar yo. Y yo estaré contigo y yo estaré siempre caminando a tu lado. Si nosotros tomáramos esa promesa de Dios como la primera mano del socorro, como nuestro primer refugio, como nuestro primer, ¿qué les digo yo? Nuestra primera fuerza, nuestra primera fortaleza, nuestro primer refugio, van a ver que las cosas van a cambiar. Se van a dar cuenta que las cosas comienzan a tomar otro tono, otra forma de ser. Y no solo nuestro alrededor comienza a cambiar, sino que también comienza a cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra fe. Nuestra confianza comienza a cambiar. Entonces nuestro socorro ya no va a ser lo económico primero. Nuestro socorro, a ver quién me tiende primero la mano. Nuestro socorro no es ir a buscar a alguien primero, sino que es primero buscar a Dios. Y ahí es donde vamos a ver grandes beneficios y grandes cambios. Dejemos entonces que la mano de Dios sea con nosotros y dejemos que el Señor sea en nuestro camino. Dejemos que Dios sea el primero que deba de escuchar nuestras oraciones. Y no solo dio una oración hacia el cielo, sino que nuestra primera queja, nuestro primer lamento, nuestro primer miedo, el primer temor que tengamos, la primera desconfianza, todos esos sentimientos cuando se juntan, que sea Dios quien los reciba primeramente, porque de veras Dios quiere vernos a nosotros firmes, quiere vernos a nosotros confiados en Él y que nosotros descansemos en su presencia, descansemos en su confianza, porque para eso es Dios. ¿Qué pasaría si Moisés nunca hubiera hecho caso a la voz de Dios? ¿Qué hubiera pasado si Moisés nunca hubiera atendido a la voz de Dios? ¿Qué pasaría si Moisés no se hubiera ido al desierto, mejor hubiera sido en Egipto? ¿Qué pasaría si Abraham nunca hubiera escuchado a Dios? ¿Qué pasaría si en verdad nadie de los patriarcas, de los reyes, de los sacerdotes, de los profetas no hubieran escuchado a Dios y no hubieran hecho caso? No, yo no voy a ese desierto, ese no es mi lugar. ¿Cómo vas a creer que yo siendo un gran sacerdote? ¿Cómo vas a creer que yo siendo un gran rey? ¿Cómo pensarás tú que yo siendo un gran patriarca me voy a ir a ese lugar? Voy a buscarte a un desierto donde no hay nada, donde no tengo nada. O sea, si ellos se hubieran puesto en ese plan, ustedes,
Ellos nunca habían visto la gloria de Dios y no hubiéramos nosotros ni siquiera tampoco alcanzado esa misericordia de Dios. Obvio, la otra parte es que si ellos no hubieran obedecido, pues Dios elige otro. Lo más sencillo, ¿verdad? Pero vamos a que estas personas supieron escuchar a Dios, supieron atender la voz de Dios, supieron ir donde Dios les envió. ¿Sí? O sea, nosotros siempre pensamos, no es nuestro lugar. Yo soy músico, yo soy predicador, soy pastor, soy líder, soy anciano, y esta no debería de ser la situación en que Dios debería de hablarme. Dios debería de elegirme en un mejor lugar, en el mejor lugar del altar, en el mejor lugar de la iglesia, en la mejor posición al lado del pastor, al lado de los líderes. No, Dios te quiere hablar donde tú te despojes de todo, donde tú te desapegues de todo. Ahí es donde Dios te va a hablar. Estás desapegado de todo lo que pueda obstruir una concentración a la voluntad de Dios y te va a quitar o te va a llevar lejos donde tú crees que es tu lugar. Tu lugar es bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros estamos en la madrugada durmiendo y Dios nos despierta a las 3 de la mañana, obviamente nos habla a esa hora porque es la hora donde estamos desapegados de tantas responsabilidades, de tantas carreras. Estamos desapegados de tanto trajín que hay que ir a pagar el recibo de luz, hay que ir a pagar el recibo de agua, hay que llevar a los niños al colegio, tengo que hacer el almuerzo, el desayuno, lavar ropa, tengo que ir al estudio, al trabajo. O sea, a las 3 de la mañana estamos desapegados de toda rutina. Y es el momento propicio para que Dios comience a hablar de nuestras vidas, comience a hablar hacia nosotros. Es el momento donde nosotros podemos escucharle, es el momento donde nosotros podemos abrir nuestro corazón y expresarle todo lo que sentimos de lo que estamos pasando. Es el único momento en que Dios nos permite escucharle y Dios escucharnos. No quiere decir que en el transcurso del día no nos escuche, claro que sí, es que Él nos escucha todo el día. El problema está en que nosotros no tenemos tiempo de acercarnos a Él tan libremente y tan entregados. No tenemos tiempo para acercarnos a Él, para hablarle, porque tenemos mucho que hacer y nuestra mente está apegada a las rutinas y a los quehaceres y a las obligaciones. Hermanos míos, Dios siempre nos va a llevar a lugares y a momentos difíciles porque es el momento en que nosotros nos vamos a rendir libremente delante de Él. No nos quejemos cuando estemos en momentos difíciles. Démosle, Señor, gracias, ahora háblame. Quiero saber qué es lo que tú quieres hablar hacia mí. Estamos tocando fondo. Pues digámosle, Señor, si en verdad yo provoqué esto, o sea, tú me hablabas, pero yo nunca te escuchaba. Como dijo Job, solo de oídas te había oído, pero no te conocía, Señor, no tenía la intención de conocerte, pero me estás llevando a tocar fondo para yo poder escucharte y atender lo que tú quieres hablarme. Háblame, Señor, pero díselo, no con orgullo, no con prepotencia, con toda humillación y humildad. Y verás que el mismo Dios, el que te llevó a tocar fondo, es el mismo que te va a levantar. Es el mismo. Pero Él lo que quiere es que tú aprendas a escucharle. Él va a hacer todo lo posible y te va a llevar a lugares difíciles, solo para que tú le escuches, solo para que tú hables con Él, solo para que tú y Él tengan una relación, un espacio donde Él y tú puedan acercarse. Deja que el Señor pueda recibir toda la bendición de tu entrega y de tu relación. Quiero que leamos juntos este texto bíblico, esta cita bíblica, y dejemos que el Señor sea quien nos bendiga grandemente. Quiero que vayamos al Salmo número 139, capítulo 1. Me avisan cuando lo hayan encontrado. Salmo 139, capítulo 1. ¿Lo encontraron? Vamos a leer entonces los 10 versículos, del 1 al 10. ¿Estamos listos?
Cuando vayamos a leer entonces esta cita, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despojarnos o a desapegarnos de todo lo que está a nuestro alrededor. Y solo por un momento vamos a dejar que sea Él quien escuche esto que vamos a leer. Dejemos que sea Él quien escuche y atienda todo lo que nosotros vamos a leer en este momento. ¿Sí? Vamos a escucharlo. ¿Lo ven todos? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. A dónde miré de tu espíritu, y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, y aún ahí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Amén.